Comenzaré nuestra historia no con una estatua, ni con un manifiesto, sino con un hombre sentado en silencio, porque antes de que el mundo discutiera sus ideas, antes de que su nombre apareciera en libros, revoluciones y debates interminables, existió alguien que simplemente observaba, miraba las calles, escuchaba el ruido de las fábricas, veía rostros cansados regresar a casa cuando el sol ya se había escondido, y una pregunta empezó a perseguirlo como una sombra imposible de abandonar. ¿Es realmente inevitable que unos pocos vivan con abundancia mientras millones apenas consiguen sobrevivir? Quizá esa pregunta también haya aparecido alguna vez en nuestra propia vida, tal vez después de una larga jornada de trabajo, cuando sentimos que el esfuerzo parece evaporarse antes de convertirse en tranquilidad, o quizá al mirar cómo las ciudades se hacen cada vez más altas mientras muchas personas siguen viviendo con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá mañana. Hay preguntas que nacen en una época concreta, pero terminan perteneciendo a todas las generaciones. Esta noche no intentaremos decidir si aquel hombre tuvo razón o si estaba equivocado. Esa no es la intención de este viaje. Tampoco hablaremos del símbolo político que unos admiran y otros rechazan con la misma intensidad. Dejaremos todo eso fuera por un momento. Lo que buscaremos será mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil. Intentaremos conocer al ser humano escondido detrás del personaje histórico, porque las ideas nunca aparecen por arte de magia, siempre nacen de una infancia, de una familia, de una decepción, de una pérdida, de una conversación aparentemente insignificante o de una noche de insomnio. Incluso los pensamientos capaces de cambiar el rumbo del mundo suelen comenzar en la absoluta intimidad de una persona que todavía no sabe hacia dónde la llevará su curiosidad. Imagina por un instante una pequeña ciudad europea cuando el mundo todavía avanzaba al ritmo de los caballos y las campanas de las iglesias. No existían automóviles cruzando avenidas interminables, no había teléfonos iluminando los rostros durante la noche, las noticias viajaban lentamente y las estaciones parecían marcar el verdadero pulso de la existencia. Allí, junto a un río tranquilo, las antiguas murallas romanas convivían con calles adoquinadas donde comerciantes, artesanos y campesinos compartían el mismo aire sin sospechar que uno de aquellos niños terminaría convirtiéndose en una de las figuras más discutidas de toda la historia moderna. Ese niño nació en una familia donde las conversaciones ocupaban un lugar tan importante como el pan sobre la mesa. Su padre era abogado. No era un revolucionario, tampoco un soñador ingenuo. Creía profundamente en el conocimiento, en la razón y en la capacidad humana para construir una sociedad mejor mediante el estudio. Los libros llenaban la casa con la misma naturalidad con la que otras familias llenaban sus despensas de alimentos para el invierno. Su madre aportaba otro tipo de riqueza. No hablaba con tratados filosóficos ni con discursos políticos. Prefería los proverbios heredados de generaciones anteriores, pequeñas frases cargadas de experiencia cotidiana que recordaban que la vida siempre es más compleja que cualquier teoría. Entre esas dos influencias comenzó a crecer aquel muchacho. Por un lado la lógica, por otro, la sabiduría sencilla de la vida diaria. Tal vez fue esa combinación la que moldeó una personalidad difícil de encerrar en una sola definición. Desde muy pequeño desarrolló una costumbre que desconcertaba a los adultos. No aceptaba una explicación únicamente porque viniera de una figura de autoridad. Siempre preguntaba un poco más. Siempre parecía encontrar un rincón oscuro dentro de cada respuesta. No buscaba llevar la contraria por simple rebeldía. Era como si su mente estuviera diseñada para desmontar cualquier idea y volver a construirla desde sus cimientos.
Algunos profesores admiraban aquella capacidad, otros la consideraban incómoda. Enseñar resulta mucho más sencillo cuando los alumnos aceptan las respuestas, mucho más difícil cuando alguien insiste en preguntar por qué una y otra vez, mientras otros jóvenes memorizaban lecciones para aprobar los exámenes. Él parecía obsesionado con entender el funcionamiento oculto de las cosas. No le bastaba conocer las reglas, quería descubrir quién las había escrito y por qué existían precisamente esas reglas y no otras diferentes. Con el paso de los años, aquella curiosidad comenzó a extenderse más allá de las aulas. Las calles de su ciudad también enseñaban. Las antiguas construcciones romanas hablaban de imperios que parecían eternos y terminaron desapareciendo. Los edificios administrativos recordaban el poder del nuevo Estado prusiano. Los comerciantes negociaban mientras campesinos transportaban mercancías bajo la lluvia. Todo convivía en el mismo escenario, como si distintas épocas hubieran decidido compartir el mismo espacio. A veces basta observar una ciudad para comprender que ninguna sociedad permanece inmóvil, todo cambia. Los gobiernos, las leyes, las costumbres, incluso aquello que una generación considera absolutamente normal, puede parecer incomprensible apenas unas décadas después. Sin saberlo, aquel adolescente empezó a desarrollar una fascinación especial por esas transformaciones. Le intrigaba descubrir por qué unas civilizaciones florecían mientras otras desaparecían. ¿Qué fuerza invisible movía la historia? ¿Por qué las personas aceptaban durante siglos determinadas formas de vivir hasta que, de repente, todo parecía derrumbarse? Era una inquietud demasiado grande para alguien tan joven. Sin embargo, todavía quedaba mucho camino antes de convertirse en el pensador que hoy conocemos. También fue un muchacho enamorado, también escribió poemas, también soñó con un futuro relativamente tranquilo. Incluso su padre imaginaba para él una carrera respetable como abogado, alguien capaz de alcanzar estabilidad económica y prestigio social. Era un deseo comprensible. Cualquier padre habría querido algo parecido para su hijo. Pero hay personas cuya mente nunca consigue permanecer dentro de los límites que otros dibujan para ellas. Cuanto más estudiaba, más preguntas aparecían, y cuanto más respuestas encontraba, más evidente se volvía que aún quedaban interrogantes mucho mayores. En ocasiones sucede algo parecido con nuestra propia vida. Creemos que alcanzar un empleo resolverá nuestras preocupaciones. Después pensamos que será una casa, luego una familia, más tarde cierta estabilidad económica, y, cuando finalmente conseguimos aquello que tanto deseábamos, descubrimos que la verdadera pregunta era completamente distinta. Quizá por eso, algunas personas dedican toda su existencia a perseguir una respuesta que nunca llega de manera definitiva, no porque disfruten de la incertidumbre, sino porque han aprendido que comprender el mundo es un viaje mucho más largo que simplemente vivir dentro de él. Aquella serenidad aparente de su juventud estaba a punto de terminar. Muy pronto abandonaría la ciudad donde había nacido para enfrentarse a un ambiente completamente diferente. Nuevas ideas, nuevas amistades y nuevas tentaciones comenzarían a moldear un carácter que todavía seguía buscando su lugar. El muchacho tranquilo que caminaba junto al río pronto descubriría ciudades donde las discusiones filosóficas duraban hasta el amanecer, donde los estudiantes hablaban con la misma pasión sobre poesía que sobre política, y donde cada conversación podía cambiar el rumbo de una vida entera. Sin imaginarlo, estaba dando el primer paso hacia un camino que jamás volvería a conducirlo de regreso a la normalidad. Cuando finalmente abandonó su ciudad natal,
No llevaba consigo riquezas ni un plan perfectamente trazado para conquistar el mundo. Llevaba algo mucho más difícil de cargar, una curiosidad que no parecía conocer descanso. Había personas que viajaban para encontrar un oficio, otras buscaban fortuna. Él, sin saberlo del todo, viajaba para poner a prueba cada una de las certezas que había heredado desde la infancia. La universidad aparecía ante los jóvenes de aquella época como un territorio donde el conocimiento y la ambición caminaban de la mano. Las calles estaban llenas de estudiantes vestidos con elegancia, profesores convencidos de poseer la verdad y cafés donde una conversación podía prolongarse hasta que amanecía. Pero también existía otro mundo, uno mucho menos solemne, tabernas ruidosas, discusiones acaloradas, deudas, desafíos entre estudiantes y noches que terminaban mucho después de que las campanas anunciaran la medianoche. Durante sus primeros meses, aquel muchacho no fue distinto de tantos otros jóvenes que descubrían por primera vez la libertad. Gastaba más dinero del que tenía, compraba ropa que impresionaba a sus compañeros, disfrutaba de interminables conversaciones acompañadas por vino barato y humo de tabaco. Algunas noches regresaba cuando la ciudad despertaba, otras ni siquiera regresaba hasta el día siguiente. Su padre observaba aquellos cambios desde la distancia con una mezcla de preocupación y esperanza. En cada carta insistía en la importancia de la disciplina, del equilibrio, del futuro profesional que todavía podía construir. No era un hombre severo por naturaleza, simplemente intuía que su hijo estaba entrando en un camino donde la inteligencia, por sí sola, podía convertirse en una fuerza peligrosa si dejaba de estar acompañada por la prudencia. Pero la juventud posee una extraña capacidad para creer que el tiempo nunca se acabará. Y mientras los consejos familiares llegaban lentamente por correo, nuevas ideas comenzaban a ocupar el espacio que antes pertenecía únicamente a las obligaciones académicas. Había un nombre que aparecía una y otra vez en las conversaciones de los estudiantes más inquietos: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. No todos comprendían realmente sus escritos, algunos fingían entenderlos, otros los criticaban sin haber pasado de las primeras páginas. Sin embargo, casi todos coincidían en algo. Después de leerlo, resultaba imposible volver a mirar la historia exactamente del mismo modo. Aquella filosofía proponía una imagen fascinante del mundo, nada permanecía inmóvil. Todo avanzaba mediante tensiones, conflictos y contradicciones. Cada época llevaba en su interior las semillas de la siguiente. El cambio no era un accidente, era la propia esencia de la historia. Aquella idea cayó sobre él como una tormenta de verano. Durante semanas apenas hablaba de otra cosa. Los libros comenzaron a acumularse alrededor de su escritorio. Las noches ya no terminaban entre canciones estudiantiles, sino entre páginas subrayadas y cuadernos llenos de anotaciones. Cuanto más estudiaba, más sentía que la realidad escondía mecanismos invisibles esperando ser descubiertos. Algunos amigos empezaron a notar la transformación. El joven bromista que antes disfrutaba de las reuniones sociales ahora interrumpía cualquier conversación para preguntar por el origen de una costumbre, la razón de una ley o la legitimidad de una autoridad. Parecía incapaz de aceptar que las cosas simplemente existieran porque siempre habían existido. No era una rebeldía superficial, era una forma completamente distinta de observar el mundo. Mientras muchos compañeros discutían sobre carreras profesionales, él comenzaba a preguntarse quién decidía realmente el destino de una sociedad: los gobernantes, las leyes, la religión, el dinero, o existía alguna fuerza mucho más profunda moviendo silenciosamente todos aquellos acontecimientos. Las respuestas todavía estaban lejos, pero las preguntas crecían cada día.
Con el paso del tiempo, dejó de asistir con entusiasmo a las clases de derecho. Los códigos legales empezaban a parecerle apenas la superficie de algo mucho más complejo. Sentía que las normas explicaban cómo funcionaba una sociedad, pero no explicaban por qué había llegado a funcionar de esa manera. La filosofía empezó a ocupar el lugar que antes pertenecía a las obligaciones universitarias: historia, economía, literatura, religión. Leía todo cuanto caía en sus manos. Había jornadas enteras en las que apenas levantaba la vista de los libros. Los días parecían mezclarse unos con otros mientras la ciudad seguía su ritmo habitual al otro lado de la ventana. Al mismo tiempo comenzó a frecuentar un pequeño círculo de jóvenes intelectuales que compartían una característica común: ninguno estaba satisfecho con las respuestas oficiales. Las reuniones eran intensas. No existía un moderador. No existía un horario. Cada idea era atacada desde todos los ángulos posibles. Alguien defendía una postura, otro la desmontaba, un tercero encontraba una contradicción, y la discusión volvía a empezar. Más que conversaciones, parecían laboratorios donde las ideas eran sometidas a fuego constante hasta comprobar cuáles sobrevivían. Aquellas noches transformaron profundamente su manera de pensar. Comprendió que ninguna teoría merecía respeto únicamente por haber sido escrita por una figura famosa. Incluso los pensadores más admirados podían equivocarse. Incluso las tradiciones más antiguas podían contener errores. Quizá el verdadero respeto hacia el conocimiento consistía precisamente en atreverse a cuestionarlo. No todos compartían esa opinión. Las autoridades universitarias observaban con creciente desconfianza a aquel grupo de jóvenes que criticaban instituciones religiosas, debatían sobre política y discutían públicamente conceptos que muchos consideraban peligrosos. Las fronteras entre filosofía y provocación comenzaban a difuminarse. Mientras tanto, en Europa soplaban vientos difíciles de ignorar. Las fábricas crecían, las ciudades aumentaban de tamaño. Miles de personas abandonaban el campo buscando oportunidades que casi nunca llegaban como habían imaginado. El progreso parecía avanzar con enorme velocidad, pero junto a él también crecían nuevas formas de pobreza, jornadas interminables de trabajo y diferencias económicas cada vez más visibles. Todavía eran imágenes dispersas, pequeños fragmentos. Sin embargo, empezaban a formar un dibujo más amplio dentro de su mente. Cada libro parecía conectar con otro. Cada noticia encontraba un lugar entre las páginas que había leído la noche anterior. Era como observar un enorme rompecabezas cuya imagen final todavía permanecía oculta. Su padre seguía escribiéndole. Insistía en que terminara los estudios. Le recordaba la importancia de construir una vida estable. Le hablaba del prestigio que podía alcanzar como abogado. Él respondía con afecto, pero en el fondo ambos comenzaban a comprender que ya caminaban hacia destinos diferentes. A veces una vida cambia de dirección sin que exista un único acontecimiento decisivo. No hay una puerta que se abre de golpe. No hay un instante cinematográfico. Simplemente llega un momento en el que una persona descubre que ya no puede volver a pensar como antes. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El estudiante que había llegado con la intención de convertirse en un profesional respetable empezaba a desaparecer lentamente. En su lugar surgía alguien mucho más incómodo para el mundo que lo rodeaba. Alguien que no quería únicamente entender las leyes, quería comprender por qué algunas personas parecían condenadas a obedecerlas, mientras otras parecían haber nacido para escribirlas, y esa pregunta, tan sencilla en apariencia, terminaría llevándolo mucho más lejos de lo que cualquiera de sus profesores habría podido imaginar. Cuando comprendió que las puertas de la vida académica comenzaban a cerrarse,
No sintió únicamente frustración, también experimentó una extraña sensación de claridad. Durante años había imaginado que la universidad sería el lugar donde dedicaría su existencia al conocimiento. Rodeado de libros y estudiantes dispuestos a debatir cada idea, sin embargo, la realidad avanzaba en otra dirección. En la Prusia de aquellos años, pensar de manera independiente empezaba a convertirse en un lujo peligroso. Las autoridades observaban con creciente desconfianza a quienes hacían demasiadas preguntas, y Karl Marx pertenecía precisamente a ese grupo de jóvenes incapaces de aceptar respuestas fáciles. Aunque había obtenido un brillante doctorado, las oportunidades para enseñar desaparecieron casi antes de nacer. Profesores cercanos a las corrientes filosóficas más críticas eran apartados de sus cargos, y quienes compartían aquellas inquietudes comprendían rápidamente que su futuro difícilmente estaría dentro de las aulas. Marx entendió que podía seguir insistiendo en una carrera condenada al fracaso, o buscar otro escenario donde las ideas todavía tuvieran espacio para respirar. Eligió el segundo camino, sin imaginar que aquella decisión lo conduciría hacia una profesión mucho más influyente de lo que cualquier cátedra habría podido ofrecerle. Así llegó al periodismo, un oficio que en el siglo XIX era mucho más que escribir noticias. Los periódicos eran auténticos campos de batalla, donde cada artículo podía desafiar a un gobierno, cuestionar una ley o despertar conversaciones que atravesaban ciudades enteras. Marx comenzó colaborando con un periódico liberal, convencido de que las palabras podían convertirse en una herramienta para comprender mejor la sociedad. No buscaba provocar escándalos ni alimentar enfrentamientos. Lo que realmente deseaba era observar la realidad con honestidad y contar aquello que muchos preferían ignorar. Sus primeros textos hablaban de asuntos aparentemente sencillos, analizaba problemas relacionados con los campesinos, la administración pública, los impuestos o las dificultades que enfrentaban las pequeñas comunidades. Sin embargo, detrás de cada artículo aparecía una forma distinta de mirar el mundo. Mientras otros periodistas describían únicamente los acontecimientos, Marx siempre intentaba descubrir las causas ocultas. Se preguntaba quién obtenía beneficios de determinadas decisiones políticas y quién terminaba soportando el peso de esas mismas decisiones. Poco a poco, sus lectores comenzaron a notar que aquellos escritos no ofrecían respuestas rápidas, sino preguntas capaces de permanecer en la mente mucho después de terminar la lectura. El periódico empezó a ganar popularidad con una velocidad inesperada. Cada nueva edición encontraba más lectores interesados en aquella voz joven que escribía con firmeza, pero sin recurrir a los discursos grandilocuentes. Sus artículos se comentaban en cafeterías, mercados y reuniones familiares. Incluso quienes no compartían sus opiniones reconocían que existía algo diferente en aquella manera de argumentar. No atacaba directamente a las personas, prefería analizar los mecanismos que hacían posible determinadas injusticias, como si quisiera desmontar lentamente un reloj para comprender el funcionamiento de cada una de sus piezas. El éxito del periódico también atrajo la atención de quienes vigilaban cuidadosamente la circulación de las ideas. Al principio aparecieron pequeñas correcciones impuestas por los censores. Más tarde comenzaron a desaparecer párrafos completos antes de llegar a la imprenta. Algunas frases eran modificadas sin consultar al autor, y otras simplemente nunca llegaban a publicarse. Para Marx fue una experiencia reveladora. Descubrió que el poder no solo controla mediante leyes o ejércitos, también intenta decidir qué preguntas pueden hacerse y cuáles deben permanecer en silencio, lejos de intimidarlo. Aquella presión reforzó una convicción que ya comenzaba a crecer dentro de él.
Si unas cuantas páginas impresas despertaban tanta preocupación entre las autoridades, entonces las ideas poseían una fuerza mucho mayor de la que la mayoría imaginaba. Aprendió a escribir con mayor precisión, construyendo argumentos sólidos que obligaban al lector a reflexionar incluso cuando algunas frases eran eliminadas por la censura. Comprendió que una pregunta bien formulada podía atravesar cualquier muro y seguir viajando de una persona a otra sin necesidad de levantar la voz. Mientras tanto, Europa cambiaba a un ritmo vertiginoso. Las ciudades industriales crecían sin descanso. Nuevas fábricas aparecían donde antes existían campos y miles de familias abandonaban el mundo rural con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, junto al progreso también aumentaban las jornadas interminables, la pobreza y las enormes diferencias entre quienes acumulaban riqueza y quienes apenas conseguían sobrevivir. Marx observaba aquellas transformaciones con una atención casi obsesiva. Empezaba a sospechar que detrás del desarrollo económico existían contradicciones mucho más profundas de las que los discursos oficiales estaban dispuestos a reconocer. Uno de sus artículos terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Escribió sobre el derecho de los campesinos a recoger la leña caída en los bosques pertenecientes a los grandes propietarios. Para muchos funcionarios se trataba simplemente de un asunto jurídico. Pero Marx veía algo completamente distinto. Se preguntaba cómo podía considerarse delito recoger unas ramas abandonadas por la naturaleza cuando tantas familias dependían de ellas para calentarse durante el invierno. Aquella reflexión aparentemente sencilla escondía una cuestión mucho más incómoda. ¿Hasta qué punto una ley protegía la justicia y en qué momento comenzaba únicamente a proteger los privilegios? La reacción fue inmediata. Los sectores más conservadores criticaron duramente el artículo y la vigilancia sobre el periódico se volvió todavía más intensa. Finalmente, llegó la decisión que muchos temían. La publicación sería clausurada, aquel proyecto desaparecía, pero las preguntas que había sembrado seguían circulando entre sus lectores. Marx comprendió entonces que podían cerrar una redacción, prohibir una edición, o expulsar a un periodista, pero resultaba mucho más difícil impedir que una idea continuara viviendo dentro de quienes ya habían comenzado a cuestionar el mundo que los rodeaba. Fue precisamente en ese momento cuando apareció un nuevo destino en el horizonte. Más allá de las fronteras, lo esperaba una ciudad donde escritores, artistas, filósofos y exiliados se reunían cada noche para debatir sobre el futuro de Europa. París representaba mucho más que un cambio de residencia. Era la promesa de encontrar un lugar donde las conversaciones todavía podían desarrollarse con libertad. Sin saberlo, aquel viaje lo acercaba no solo a nuevas ideas, sino también al hombre que terminaría convirtiéndose en su compañero intelectual más importante. Su encuentro estaba cada vez más cerca, y con él comenzaría una etapa que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. París recibió a Karl Marx con un ruido muy distinto al de las tranquilas calles donde había crecido. Allí las conversaciones parecían no terminar nunca. En los cafés se mezclaban periodistas, poetas, obreros, filósofos y exiliados llegados de distintos rincones de Europa. Cada mesa escondía una discusión diferente sobre política, economía o libertad. Para alguien como él, aquella ciudad era mucho más que un refugio. Era un inmenso laboratorio donde las ideas podían enfrentarse sin miedo. Por primera vez sentía que respiraba en un lugar donde pensar no era un delito, sino casi una forma de vivir. Durante aquellos primeros meses se sumergió por completo en ese ambiente intelectual. Leía durante horas, asistía a reuniones,
debatía hasta altas horas de la noche y conocía a personas que compartían una misma inquietud. Todos percibían que Europa estaba cambiando con una rapidez extraordinaria, pero nadie parecía ponerse de acuerdo sobre las razones. Algunos culpaban a los gobiernos, otros a la religión y otros al avance de la industria. Marx escuchaba con atención, aunque poco a poco comenzaba a convencerse de que las respuestas debían buscarse mucho más profundamente, allí donde nacían las relaciones entre el trabajo, la riqueza y el poder. Mientras recorría las calles parisinas, empezó a observar una realidad que iba mucho más allá de los grandes edificios y los elegantes bulevares. Bastaba alejarse unas pocas calles para encontrar barrios donde la pobreza convivía con el crecimiento económico que tanto celebraban los periódicos. Obreros agotados regresaban a casa después de jornadas interminables, mujeres trabajaban hasta el límite de sus fuerzas y niños demasiado pequeños para cargar herramientas ya conocían el cansancio propio de un adulto. Aquellas escenas no eran simples anécdotas, eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a adquirir sentido dentro de su cabeza. En aquellos días, escribió algunos de los textos que marcarían un cambio definitivo en su manera de pensar. Ya no le bastaba hablar únicamente de derechos políticos o de reformas legales. Empezó a preguntarse qué valor tenía la libertad cuando una persona debía aceptar cualquier trabajo simplemente para sobrevivir. ¿Podía llamarse libre alguien que no tenía otra opción que vender cada día su tiempo para poder alimentar a su familia? Esa pregunta empezó a perseguirlo constantemente. Cuanto más observaba la vida cotidiana, más convencido estaba de que las desigualdades económicas influían sobre la existencia de las personas mucho más de lo que la mayoría estaba dispuesta a reconocer. Sin embargo, también comprendió que muchas de las teorías existentes resultaban demasiado idealistas. Escuchaba discursos llenos de buenas intenciones, proyectos para construir sociedades perfectas y promesas de un futuro más justo, pero con frecuencia sentía que aquellas propuestas ignoraban la realidad concreta de quienes trabajaban cada día en fábricas, minas o talleres. No quería construir castillos imaginarios, quería entender por qué el mundo funcionaba exactamente como funcionaba. Solo entonces, pensaba, sería posible imaginar un cambio verdadero. Fue precisamente en París donde comenzó a unir disciplinas que hasta entonces casi siempre habían caminado por separado. La filosofía dejaba de ser un ejercicio puramente intelectual y empezaba a mezclarse con la economía, la historia y la vida cotidiana. Marx entendía que las ideas no nacían aisladas del mundo. También eran el resultado de una época, de unas condiciones materiales y de la forma en que las personas se relacionaban entre sí. Aquella intuición terminaría convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de todo su pensamiento, aunque en ese momento todavía no podía imaginar hasta dónde llegaría. Las autoridades prusianas seguían observando cada uno de sus movimientos. Sus publicaciones comenzaban a circular entre círculos intelectuales de distintos países, y algunos gobiernos consideraban que aquel joven alemán estaba adquiriendo una influencia demasiado incómoda. La presión diplomática aumentó poco a poco hasta alcanzar al propio gobierno francés. Finalmente llegó una nueva orden de expulsión. Otra vez debía hacer las maletas. Otra vez debía abandonar la ciudad donde apenas comenzaba a sentirse verdaderamente libre. El exilio empezaba a convertirse en una constante de su vida. Lejos de hundirse, aceptó aquella noticia con una serenidad sorprendente. Había aprendido que un país podía expulsar a una persona, pero difícilmente podía expulsar sus ideas. Cada viaje ampliaba su mirada. Cada ciudad le permitía descubrir nuevas realidades. Cada frontera cruzada
añadía una pieza más al enorme mapa mental que estaba construyendo sin darse cuenta. La vida comenzaba a enseñarle mucho más que cualquier universidad. El conocimiento ya no estaba únicamente en los libros, también vivía en las calles, en las fábricas y en los rostros de quienes luchaban cada día por salir adelante. Antes de abandonar París ocurrió un encuentro que, visto desde la distancia, parece casi inevitable. Un joven de origen muy distinto pidió conversar con él después de haber leído algunos de sus escritos. Su nombre era Friedrich Engels. Provenía de una familia propietaria de fábricas textiles y conocía desde dentro el funcionamiento del naciente capitalismo industrial. A simple vista parecía imposible que ambos encontraran puntos en común. Uno era un filósofo que analizaba el mundo desde los libros, el otro había recorrido talleres y fábricas, observando directamente las condiciones de vida de los trabajadores. Su primera conversación se prolongó durante horas. Hablaron de economía, de filosofía, de política y, sobre todo, de las personas que permanecían invisibles en medio del espectacular crecimiento industrial europeo. Engels no llegaba únicamente con teorías. Traía consigo cuadernos llenos de observaciones, testimonios y experiencias recogidas durante su estancia en las fábricas inglesas. Describía jornadas interminables, salarios miserables, enfermedades provocadas por el trabajo y niños obligados a pasar casi toda su infancia entre máquinas. Aquellos relatos daban un rostro humano a muchas de las intuiciones que Marx llevaba tiempo desarrollando. Algo cambió durante aquella conversación. Marx comprendió que las ideas necesitaban apoyarse en la realidad para no convertirse en simples ejercicios filosóficos. Engels, por su parte, descubrió que aquellas experiencias dispersas podían adquirir un significado mucho más amplio. Gracias a la capacidad de análisis de su nuevo amigo, uno aportaba observación directa, el otro ofrecía una estructura capaz de conectar todos aquellos hechos aparentemente aislados, sin buscarlo. Acababan de formar una alianza intelectual que sobreviviría durante toda la vida y que terminaría influyendo en millones de personas mucho tiempo después de que ambos desaparecieran. Cuando finalmente abandonó París rumbo a Bélgica, ya no era el mismo hombre que había llegado meses atrás. Seguía siendo un exiliado, seguía teniendo problemas económicos y seguía sin saber dónde encontraría un hogar definitivo. Sin embargo, llevaba consigo algo mucho más valioso que cualquier estabilidad material. Había encontrado a la persona que complementaba su manera de pensar y, juntos, estaban a punto de iniciar un trabajo que transformaría para siempre la historia de las ideas políticas y económicas. Ninguno de los dos podía imaginar todavía hasta dónde llegarían aquellas largas conversaciones nacidas alrededor de una mesa de café. Cuando Marx y Engels comenzaron a trabajar juntos, ninguno de los dos imaginaba que aquella amistad terminaría convirtiéndose en una de las colaboraciones intelectuales más influyentes de la historia moderna. No eran hombres idénticos. De hecho, muchas de sus diferencias hacían pensar que difícilmente podrían entenderse. Marx vivía rodeado de libros, analizaba cada concepto con una paciencia casi obsesiva y parecía incapaz de dejar una idea sin examinar desde todos los ángulos posibles. Engels, en cambio, conocía el ruido de las fábricas, había visto funcionar las máquinas y había observado durante años la vida cotidiana de quienes trabajaban entre humo, polvo y jornadas interminables. Aquellas diferencias, lejos de separarlos, terminaron convirtiéndose en su mayor fortaleza. Engels aportaba hechos concretos, nombres, cifras y escenas que todavía permanecían grabadas en su memoria. Había recorrido barrios obreros donde varias familias compartían habitaciones diminutas.
Había visto niños demasiado pequeños para soportar el ritmo de producción y comprendía desde dentro el funcionamiento de una economía que parecía crecer mientras dejaba atrás a quienes la hacían posible. Marx escuchaba atentamente cada una de aquellas historias y comenzaba a relacionarlas con las preguntas filosóficas que llevaba años intentando responder. Poco a poco ambos descubrieron que estaban observando el mismo problema desde lugares distintos. Las conversaciones se hicieron cada vez más largas. Podían comenzar hablando sobre una fábrica inglesa y terminar varias horas después discutiendo sobre la historia de Roma o la filosofía griega. Ninguno de los dos tenía prisa por llegar a una conclusión. Preferían desmontar cada argumento pieza por pieza hasta comprobar si realmente resistía las objeciones del otro. A veces estaban completamente de acuerdo, otras veces discutían con intensidad durante toda una noche. Sin embargo, incluso en los desacuerdos, existía un profundo respeto intelectual. Ambos comprendían que una idea solo se fortalece cuando ha sobrevivido a las preguntas más difíciles. Mientras tanto, la situación política europea seguía deteriorándose, las tensiones sociales aumentaban en numerosos países, el crecimiento industrial aceleraba los cambios económicos y el malestar comenzaba a sentirse entre amplios sectores de la población. En ese contexto, Marx y Engels llegaron a una conclusión que marcaría el rumbo de sus vidas. No bastaba con describir las injusticias. Tampoco era suficiente imaginar una sociedad mejor. Era necesario explicar por qué aquellas desigualdades aparecían una y otra vez, incluso cuando cambiaban los gobiernos o se aprobaban nuevas leyes. Buscaban una explicación que fuera más profunda que los acontecimientos inmediatos. Durante aquellos años escribieron varios textos en los que criticaban muchas de las ideas que dominaban los círculos intelectuales de la época. Consideraban que numerosos pensadores hablaban de libertad, igualdad o fraternidad, sin analizar las condiciones materiales que determinaban la vida cotidiana de millones de personas. Según su manera de entender la historia, las grandes transformaciones sociales no nacían únicamente de los discursos o de la buena voluntad, también estaban relacionadas con la forma en que las personas trabajaban, producían riqueza y organizaban la economía. Era una perspectiva novedosa que empezaba a diferenciar claramente su pensamiento del resto de corrientes socialistas existentes. Sin embargo, mientras desarrollaban todas esas ideas, la vida diaria seguía siendo complicada. Ninguno disfrutaba de una existencia cómoda. Los cambios de residencia eran constantes. Los problemas económicos aparecían con frecuencia y la incertidumbre acompañaba casi todas sus decisiones. Marx, especialmente, comenzaba a experimentar las dificultades propias del exilio. Vivía lejos de su país, cambiaba de ciudad cada pocos años, y nunca sabía cuánto tiempo podría permanecer en el mismo lugar antes de recibir una nueva orden de expulsión. Aún así, rara vez se permitía caer en el desánimo. Continuaba escribiendo con la misma disciplina con la que otros desempeñaban un oficio cotidiano. Engels desempeñó entonces un papel que pocas veces recibe la atención que merece. Aunque compartía buena parte de las ideas de Marx, también comprendía que los ideales necesitan tiempo para desarrollarse y que el tiempo suele depender, inevitablemente, de los recursos materiales. Gracias a su trabajo dentro de la empresa familiar, pudo ayudar económicamente a su amigo durante largos periodos. Aquella situación encerraba una paradoja que ambos conocían perfectamente. Parte del dinero que sostenía sus investigaciones procedía precisamente del sistema económico que estaban estudiando y criticando. Lejos de ocultar esa contradicción, la asumían como una de las muchas ironías que la historia acostumbra a ofrecer.
con el paso del tiempo comenzaron a recibir la atención de pequeños grupos de trabajadores e intelectuales interesados en comprender mejor las transformaciones que atravesaba Europa. Algunos buscaban respuestas prácticas para mejorar sus condiciones de vida. Otros deseaban entender por qué las antiguas estructuras sociales parecían resquebrajarse con tanta rapidez. Marx y Engels participaban en reuniones donde escuchaban más de lo que hablaban, comprendían que cualquier teoría que aspirara a explicar la realidad debía alimentarse constantemente de la experiencia de quienes vivían esa realidad cada día. Fue en ese ambiente donde surgió la posibilidad de redactar un documento destinado inicialmente a una organización de trabajadores. Nadie imaginaba que aquellas páginas terminarían convirtiéndose en uno de los textos políticos más conocidos del mundo. El encargo parecía sencillo. Era necesario explicar, de forma clara y accesible, cuál era la visión de aquel grupo sobre la historia, la economía y el futuro de la sociedad. Sin embargo, Marx nunca escribía con prisa. Antes de redactar una sola línea necesitaba ordenar cuidadosamente cada argumento, revisar cada concepto y asegurarse de que las ideas formaban un conjunto coherente. Durante semanas trabajaron intensamente. Engels aportaba sugerencias, corregía algunos pasajes y discutía cada capítulo con la misma exigencia que si fuera el autor principal. Las jornadas terminaban de madrugada entre montones de papeles cubiertos de anotaciones. En ocasiones, una sola frase ocupaba varias horas de debate. No buscaban escribir un texto complicado reservado para especialistas. Al contrario, querían que cualquier trabajador pudiera comprenderlo sin necesidad de estudiar filosofía durante años. Aquella búsqueda de claridad terminaría convirtiéndose en una de las características más reconocibles de la obra que estaban preparando. Mientras las palabras comenzaban a tomar forma sobre el papel, Europa seguía acercándose lentamente a una época de profundas convulsiones. Las noticias que llegaban desde distintas ciudades hablaban de protestas, crisis económicas y un creciente descontento popular. Parecía que el continente entero contenía la respiración antes de un cambio cuya magnitud nadie podía calcular. Marx y Engels todavía ignoraban cuándo estallaría aquella tensión acumulada, pero intuían que la historia se aproximaba a uno de esos momentos en los que todo parece acelerarse de repente. Sin saberlo, el texto que estaban terminando aparecería precisamente cuando Europa estuviera a punto de entrar en una de las etapas más turbulentas de todo el siglo XIX. Mientras el manuscrito avanzaba lentamente sobre la mesa, Europa comenzaba a moverse con una velocidad que pocos habían previsto. Las noticias hablaban de fábricas paralizadas, protestas en las calles y gobiernos incapaces de contener un malestar que llevaba años acumulándose. En muchas ciudades la gente ya no discutía únicamente sobre impuestos o reformas administrativas. Empezaba a cuestionar el propio funcionamiento de la sociedad. Marx observaba aquel escenario con una mezcla de inquietud y curiosidad. No veía simples acontecimientos aislados. Tenía la sensación de estar presenciando el inicio de una transformación mucho más profunda. El documento que preparaban no pretendía convertirse en una obra literaria, ni en un tratado académico reservado para especialistas. Su propósito era mucho más sencillo. Quería explicar, con un lenguaje directo, cómo entendían el desarrollo de la historia y por qué consideraban que los conflictos entre distintos grupos sociales habían acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos. Marx dedicaba horas enteras a revisar cada frase, eliminando todo aquello que pudiera dificultar la comprensión. Engels insistía constantemente en que las mejores ideas pierden fuerza cuando se esconden detrás de un lenguaje excesivamente complicado. Después de numerosas correcciones,
El texto comenzó a adquirir una identidad propia, no se limitaba a describir problemas, invitaba al lector a contemplar la historia como un proceso dinámico, donde ninguna forma de organización permanecía para siempre. Los grandes imperios habían desaparecido. Los sistemas feudales también habían cedido paso a nuevas estructuras económicas. Si todo cambiaba constantemente, ¿por qué el modelo industrial de aquel momento habría de ser diferente? Aquella pregunta recorría silenciosamente todo el manuscrito. Incluso cuando nunca aparecía formulada de manera explícita, las primeras copias empezaron a circular justo cuando una oleada de revoluciones sacudía varios países europeos. Para muchos lectores, aquellas páginas parecían responder exactamente a las dudas que el continente entero comenzaba a plantearse. Sin embargo, la realidad avanzó por caminos mucho más complejos de lo que cualquiera había imaginado. Las insurrecciones que al principio despertaron enormes esperanzas fueron perdiendo fuerza con rapidez. Algunos gobiernos recuperaron el control mediante la negociación, otros recurrieron directamente a la represión. En pocos meses, el entusiasmo inicial dio paso a una profunda sensación de derrota. Marx vivió aquellos acontecimientos con enorme intensidad. Durante un breve periodo creyó que Europa estaba entrando en una etapa completamente nueva. Escribía artículos, participaba en reuniones y seguía cada noticia con una atención casi obsesiva. Pero la historia rara vez avanza en línea recta. Las derrotas comenzaron a acumularse. Los movimientos revolucionarios fueron perseguidos y muchos de sus participantes terminaron encarcelados, obligados a esconderse o a abandonar sus países. Entre ellos también se encontraba Marx, cuya presencia volvía a resultar incómoda para las autoridades. Una vez más tuvo que hacer las maletas. Dejaba atrás amigos, proyectos y un país que apenas había comenzado a sentir como propio. El exilio ya no era una excepción dentro de su vida. Se había convertido en una rutina inesperada. Cada nueva ciudad representaba un comienzo desde cero, nuevas dificultades económicas y la incertidumbre permanente sobre cuánto tiempo podría permanecer allí. Sin embargo, había algo que nunca abandonaba durante aquellos viajes: sus cuadernos. Donde quiera que fuera, siempre encontraba espacio para seguir escribiendo, como si las ideas viajaran con él mucho antes que cualquier equipaje. Finalmente llegó a Londres, una ciudad inmensa donde el humo de las fábricas parecía mezclarse con la niebla casi todos los días del año. Era el corazón del capitalismo industrial y, al mismo tiempo, el lugar donde las diferencias entre riqueza y pobreza resultaban más visibles. Bastaba caminar unas pocas calles para pasar de elegantes avenidas llenas de comercios a barrios donde familias enteras sobrevivían en habitaciones diminutas. Aquella ciudad ofrecía un escenario único para quien deseaba comprender cómo funcionaba la nueva economía que estaba transformando el mundo. La adaptación fue mucho más difícil de lo que cualquiera habría imaginado. Los ingresos eran escasos y las necesidades aumentaban constantemente. La familia vivía con enormes dificultades, acumulando deudas y dependiendo muchas veces de la ayuda económica que Engels enviaba desde Manchester. Hubo días en los que apenas tenían dinero para comprar alimentos o carbón suficiente para calentar la vivienda durante el invierno. Aquellas penurias no aparecían en los discursos políticos ni en los periódicos. Eran parte de una vida cotidiana marcada por la incertidumbre y por la obligación de seguir adelante incluso cuando parecía imposible. Sin embargo, precisamente en medio de esas dificultades comenzó una de las etapas más importantes de su trabajo intelectual. Casi todas las mañanas caminaba hasta la biblioteca del Museo Británico,
un edificio silencioso donde encontraba algo que en ese momento resultaba casi tan valioso como el dinero, tiempo para estudiar. Pasaba horas rodeado de informes económicos, estadísticas comerciales, documentos parlamentarios y libros de historia. Lejos del bullicio de las calles, intentaba descubrir los mecanismos invisibles que conectaban todos aquellos datos aparentemente dispersos. Cada página parecía conducirlo hacia nuevas preguntas. Mientras otros investigadores consultaban los archivos durante unas horas, Marx permanecía allí desde la apertura hasta el cierre. Los empleados comenzaron a reconocerlo por su rutina invariable. Siempre ocupaba un lugar parecido, rodeado de montones de libros y cuadernos cubiertos de anotaciones. A veces olvidaba incluso la hora del almuerzo. No estudiaba por obligación académica, ni para obtener un título. Lo hacía porque estaba convencido de que solo comprendiendo el funcionamiento del sistema económico podría explicar las desigualdades que observaba diariamente en las calles de Londres. Al regresar a casa lo esperaba una realidad muy distinta de la tranquilidad de la biblioteca. Las preocupaciones económicas seguían presentes, los problemas de salud comenzaban a afectar a varios miembros de la familia y las pérdidas personales no tardarían en aparecer. Aún así, cada noche retomaba los manuscritos iniciados durante el día. Poco a poco empezaba a tomar forma una obra mucho más ambiciosa que cualquier texto escrito hasta entonces. Todavía faltaban muchos años para verla publicada, pero en aquellas largas jornadas de estudio ya estaban naciendo las primeras páginas del libro que terminaría ocupando el centro de toda su vida intelectual. Los primeros meses en Londres fueron una prueba constante de resistencia. La ciudad representaba el centro del comercio mundial, un lugar donde circulaban enormes fortunas y donde los avances industriales parecían anunciar un futuro lleno de prosperidad. Sin embargo, esa riqueza no llegaba a todos por igual. Mientras elegantes carruajes recorrían las avenidas principales, bastaba alejarse unas pocas calles para encontrar barrios cubiertos por el humo de las fábricas, viviendas húmedas y familias enteras luchando cada día contra el hambre. Marx caminaba por aquellos contrastes convencido de que una sociedad podía entenderse mejor observando sus extremos que contemplando sus éxitos. Su rutina comenzó a adquirir una disciplina casi inquebrantable. Cada mañana salía temprano rumbo al Museo Británico, donde pasaba la mayor parte del día rodeado de libros, informes económicos y documentos oficiales. No buscaba únicamente información, trataba de descubrir patrones que explicaran por qué las crisis económicas parecían repetirse una y otra vez, y por qué el crecimiento de la producción no siempre mejoraba la vida de quienes trabajaban más duro. Mientras otros investigadores consultaban un volumen y regresaban a casa, él permanecía durante horas comparando estadísticas, anotando observaciones y relacionando hechos que para la mayoría de las personas no guardaban ninguna conexión evidente. Aquellas jornadas silenciosas contrastaban con la realidad que encontraba al regresar a su vivienda. El dinero casi nunca alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Las deudas se acumulaban con una rapidez desesperante y en más de una ocasión la familia tuvo que empeñar muebles, ropa e incluso objetos de valor sentimental para poder comprar alimentos o pagar el alquiler. Jenny, su esposa, administraba cada moneda con una paciencia admirable. Había nacido en una familia acomodada, pero jamás reprochó las dificultades que compartía junto a su marido. Comprendía que detrás de cada sacrificio existía una convicción que para ambos tenía un valor imposible de medir con dinero. Las desgracias personales comenzaron a llegar una tras otra. La enfermedad visitó con frecuencia aquella pequeña casa londinense y algunos de sus hijos no lograron sobrevivir a las durísimas condiciones de vida.
Ningún padre está preparado para despedirse de un hijo, y Marx tampoco lo estuvo. Quienes lo conocieron durante aquellos años recordaban largos periodos de silencio, noches enteras sin dormir y una tristeza que parecía instalarse definitivamente en su mirada. Sin embargo, lejos de abandonar su trabajo, buscó refugio precisamente en él. Escribir se convirtió en la única forma que encontraba para seguir avanzando cuando el dolor amenazaba con paralizarlo por completo. Engels observaba aquella situación con enorme preocupación. Desde Manchester continuaba trabajando dentro de la empresa familiar, una ocupación que nunca llegó a entusiasmarlo, pero que le permitía enviar ayuda económica con relativa regularidad. Gracias a ese apoyo, la familia Marx consiguió superar algunos de los momentos más difíciles. La correspondencia entre ambos amigos se volvió casi diaria. En aquellas cartas hablaban de economía, de política y de filosofía, pero también compartían preocupaciones mucho más humanas. Comentaban enfermedades, dificultades domésticas, pérdidas familiares y pequeños momentos de esperanza que les permitían soportar el peso de una vida marcada por el exilio. Mientras tanto, las investigaciones seguían creciendo hasta adquirir una dimensión gigantesca. Marx ya no escribía únicamente sobre acontecimientos concretos o problemas inmediatos. Intentaba construir una explicación completa del funcionamiento del capitalismo moderno. Analizaba el valor del trabajo, el papel del dinero, el origen de las ganancias y las razones por las que las crisis parecían aparecer incluso durante los periodos de mayor crecimiento económico. Su mesa de trabajo se llenaba de cuadernos cubiertos de anotaciones, esquemas y cálculos que revisaba una y otra vez, convencido de que todavía faltaban piezas importantes para completar el conjunto. Una de las ideas que comenzó a desarrollarse con mayor claridad durante aquellos años era que el trabajo humano ocupaba un lugar central dentro de todo el sistema económico. Observaba cómo las fábricas aumentaban su producción gracias al esfuerzo de miles de trabajadores, pero también advertía que los beneficios crecían mucho más rápidamente que los salarios. Aquella diferencia despertaba nuevas preguntas. ¿De dónde procedía realmente esa riqueza adicional? ¿Cómo era posible que una economía produjera cada vez más, mientras una parte importante de la población continuaba viviendo con enormes dificultades? Para responderlas dedicó incontables horas a estudiar informes oficiales que muy pocas personas tenían paciencia para leer completos. El esfuerzo físico tampoco pasaba desapercibido. Permanecer sentado durante jornadas tan largas comenzó a afectar seriamente su salud. Sufría fuertes dolores, problemas de piel y un agotamiento permanente que empeoraba con las preocupaciones económicas. Aún así, rara vez reducía su ritmo de trabajo. Sus amigos le insistían en la necesidad de descansar, pero él respondía que todavía quedaba demasiado por comprender. Sentía que el tiempo avanzaba más rápido que sus propias investigaciones y que cada nuevo descubrimiento abría el camino hacia preguntas todavía más complejas. Era como caminar por un bosque donde cada sendero conducía a otros 10 caminos desconocidos. Poco a poco, aquellos cuadernos dispersos empezaron a transformarse en los primeros borradores de una obra mucho más ambiciosa que cualquiera de sus escritos anteriores. No pretendía redactar un simple ensayo político. Aspiraba a explicar el funcionamiento interno del capitalismo con el mismo rigor con el que un científico estudia un fenómeno natural. Revisaba una y otra vez cada capítulo, modificaba definiciones, reorganizaba argumentos y volvía a comenzar cuando sentía que alguna idea no había quedado suficientemente clara. Para muchos aquella obsesión parecía exagerada. Para él era la única manera de construir un trabajo capaz de resistir el paso del tiempo. Sin embargo, mientras el manuscrito crecía lentamente, el reconocimiento seguía sin llegar.
Muy pocas personas conocían realmente el alcance de aquellas investigaciones y casi nadie imaginaba la enorme influencia que tendrían décadas después. Desde fuera, Marx seguía pareciendo simplemente un intelectual extranjero que vivía con dificultades económicas y pasaba demasiadas horas encerrado entre libros. Nadie podía prever que, detrás de aquellas páginas todavía inacabadas, estaba tomando forma una obra destinada a provocar debates que continuarían mucho tiempo después de la muerte de su autor. Los años pasaban y el gran manuscrito seguía creciendo sobre su escritorio como si tuviera vida propia. Cada nuevo capítulo parecía conducir inevitablemente a otro todavía más complejo. Marx corregía una página, volvía sobre las anteriores y descubría nuevas relaciones que lo obligaban a reescribir párrafos enteros. Algunos amigos comenzaban a bromear diciendo que aquel libro jamás estaría terminado. Él sonreía con cansancio, pero en el fondo comprendía que existía algo de verdad en esas palabras. Cuanto más estudiaba el funcionamiento de la economía moderna, más evidente resultaba que el sistema era mucho más complejo de lo que había imaginado al comenzar sus investigaciones. Aún así, llegó un momento en que decidió dejar de perfeccionar indefinidamente el manuscrito y permitir que la primera parte viera finalmente la luz. Después de casi 2 décadas de lecturas, cálculos, borradores y correcciones interminables, apareció publicada la primera edición de una obra que había ocupado prácticamente toda su vida adulta. No hubo celebraciones multitudinarias ni largas filas frente a las librerías. El acontecimiento pasó casi desapercibido para la mayor parte de Europa. El libro llegó silenciosamente al mundo, como si nadie sospechara que aquellas páginas terminarían convirtiéndose en una de las obras más discutidas de la historia. La recepción inicial estuvo muy lejos de lo que muchos imaginarían tiempo después. Las ventas avanzaban lentamente y buena parte de los ejemplares permanecían almacenados sin encontrar lectores. Algunos periódicos ignoraron completamente la publicación. Otros dedicaron apenas unas líneas a comentar que se trataba de un estudio excesivamente complicado sobre cuestiones económicas. Incluso dentro de los círculos socialistas, hubo quienes confesaban que el libro resultaba difícil de seguir. Marx conocía esas críticas y no le sorprendían demasiado. Nunca había escrito pensando en el éxito inmediato. Su intención era construir una explicación sólida que pudiera resistir el paso de los años. Quienes sí se tomaron el tiempo necesario para leer aquellas páginas descubrieron un enfoque muy diferente al habitual. El libro no atacaba únicamente a empresarios o gobiernos concretos, intentaba analizar el funcionamiento interno del propio sistema económico, como si desmontara cuidadosamente un enorme mecanismo para mostrar cada una de sus piezas. Marx describía la producción, el intercambio, el dinero y el trabajo como elementos profundamente relacionados entre sí. Su objetivo no consistía en despertar indignación mediante frases grandilocuentes, sino en invitar al lector a observar procesos que normalmente permanecían ocultos detrás de la rutina cotidiana. Una de las imágenes que más llamaba la atención era la comparación entre el capital y un organismo que necesitaba alimentarse constantemente del trabajo humano para seguir creciendo. No era una metáfora elegida únicamente por su fuerza literaria, reflejaba la manera en que Marx entendía la economía industrial de su tiempo. Cuanto más investigaba, más convencido estaba de que detrás de las cifras y los balances existían millones de historias individuales marcadas por largas jornadas laborales, salarios insuficientes y una búsqueda permanente de productividad. Para él, la economía nunca podía separarse completamente de las personas que hacían posible su funcionamiento. Mientras los primeros ejemplares comenzaban a circular lentamente, la vida cotidiana seguía planteándole dificultades. Los problemas económicos no desaparecieron de un día para otro
y la estabilidad continuaba siendo una palabra lejana. Engels permanecía a su lado, ayudándolo siempre que las circunstancias lo permitían y animándolo a no abandonar un proyecto que ambos consideraban fundamental. Ninguno de los dos esperaba obtener reconocimiento inmediato. Habían aprendido hacía tiempo que las ideas importantes suelen necesitar paciencia para encontrar a quienes realmente están dispuestos a escucharlas. Con el paso de los meses comenzaron a llegar cartas desde distintos lugares de Europa. Algunos lectores agradecían haber encontrado una explicación diferente sobre el funcionamiento del mundo industrial. Otros manifestaban profundas discrepancias, convencidos de que el libro exageraba los problemas del capitalismo o subestimaba su capacidad de adaptación. Marx respondía cuando el tiempo se lo permitía, aunque rara vez intentaba convencer a quienes pensaban de otra manera. Prefería que las discusiones giraran alrededor de los argumentos y no de las personas. Estaba convencido de que las ideas solo conservan su valor cuando aceptan enfrentarse a la crítica. Mientras tanto, el proceso de industrialización continuaba transformando el continente. Nuevas fábricas aparecían cada año. Los ferrocarriles conectaban regiones antes aisladas, y el comercio internacional alcanzaba dimensiones desconocidas hasta entonces. Muchos interpretaban aquellos cambios como la confirmación de que el progreso económico resolvería tarde o temprano todas las dificultades sociales. Marx observaba el mismo escenario con una mirada mucho más cautelosa. Reconocía los enormes avances técnicos, pero seguía preguntándose quién disfrutaba realmente de esos beneficios y quién asumía los mayores sacrificios para hacerlos posibles. Paradójicamente, el libro empezó a despertar interés precisamente entre personas alejadas de los grandes centros académicos. Algunos obreros organizaban pequeños grupos de lectura después de terminar la jornada laboral, en lugar de aceptar pasivamente las condiciones en las que vivían. Querían comprender por qué el trabajo ocupaba un lugar tan decisivo dentro de la nueva sociedad industrial. Aquellas reuniones no siempre llegaban a las mismas conclusiones, pero demostraban que el libro comenzaba a cumplir una función inesperada. Más que ofrecer respuestas definitivas, invitaba a formular nuevas preguntas sobre la realidad que los rodeaba. Marx seguía considerando que su obra estaba incompleta. Los borradores de los siguientes volúmenes crecían constantemente sobre su escritorio, llenos de correcciones, notas al margen y referencias a investigaciones todavía pendientes. Nunca perdió la costumbre de revisar sus propias conclusiones cada vez que encontraba nuevos datos. Esa actitud explicaba en parte la lentitud con la que avanzaba el proyecto. No estaba dispuesto a publicar una afirmación que no hubiera examinado desde todos los ángulos posibles. Aquella exigencia intelectual desesperaba a algunos amigos, pero también explicaba la profundidad con la que abordaba cada uno de los problemas que estudiaba. Con el paso de los años, las discusiones sobre su obra comenzaron a extenderse mucho más allá de los pequeños círculos donde había sido recibida inicialmente. Universidades, asociaciones obreras y grupos políticos empezaban a citar algunos de sus conceptos para analizar los cambios que atravesaba Europa. El nombre de Karl Marx dejaba lentamente de pertenecer únicamente a un reducido grupo de filósofos y periodistas exiliados. Sin embargo, mientras su influencia crecía de forma casi silenciosa, él ya tenía la atención puesta en otro desafío. Comprendía que las ideas, por sí solas, nunca permanecen inmóviles. Tarde o temprano, terminan encontrándose con la historia, y cuando eso ocurre, son las personas quienes deciden qué hacer con ellas. Con el paso de los años, las ideas que Marx había desarrollado comenzaron a salir lentamente de los libros,
para encontrarse con una realidad mucho más impredecible. Europa seguía viviendo profundas transformaciones, las ciudades crecían sin descanso, la producción industrial alcanzaba niveles nunca vistos y, al mismo tiempo, los trabajadores empezaban a organizarse para defender intereses que durante mucho tiempo nadie había escuchado. En distintos países aparecían asociaciones obreras, sindicatos y pequeños movimientos que, aunque muy diferentes entre sí, compartían una misma sensación. El mundo estaba cambiando demasiado rápido, y quienes sostenían ese cambio con su trabajo apenas participaban en las decisiones que definían su futuro. Fue en ese contexto cuando nació una organización que intentaba reunir a trabajadores de distintos países bajo un mismo espacio de diálogo. Aquella iniciativa no surgió únicamente por influencia de Marx, pero él terminó desempeñando un papel fundamental dentro de ella. Su experiencia como periodista, filósofo y observador de la realidad económica lo convirtió rápidamente en una de las voces más escuchadas. Sin embargo, la organización estaba lejos de ser un grupo homogéneo. En sus reuniones coincidían sindicalistas ingleses, republicanos italianos, artesanos franceses, revolucionarios alemanes y pensadores con ideas que, en muchos casos, resultaban completamente incompatibles entre sí. Las discusiones eran tan intensas como inevitables. Algunos defendían reformas graduales, capaces de mejorar las condiciones laborales, sin transformar profundamente la sociedad. Otros creían que solo una ruptura radical permitiría construir un futuro diferente. También existían quienes desconfiaban de cualquier forma de autoridad y quienes pensaban que era imprescindible organizar políticamente a los trabajadores. Marx participaba en aquellos debates con enorme paciencia. Más que imponer sus conclusiones, intentaba encontrar un lenguaje capaz de mantener unido un movimiento formado por personas que compartían objetivos generales, pero discrepaban profundamente sobre el camino para alcanzarlos. Durante aquellos años dedicó incontables horas a redactar manifiestos, informes y discursos destinados a mantener viva aquella cooperación internacional. Su trabajo era mucho menos visible que la escritura de grandes libros, pero exigía una enorme capacidad para escuchar, negociar y sintetizar posiciones muy distintas. Comprendía que ninguna organización sobrevive únicamente gracias a las ideas. También necesita confianza, diálogo y la disposición permanente a resolver desacuerdos. No siempre lo conseguía. En más de una ocasión, las reuniones terminaban con fuertes discusiones, reproches personales y diferencias que parecían imposibles de reconciliar. Entre todos esos desacuerdos hubo uno que marcó especialmente aquella etapa. Las diferencias entre Marx y algunos dirigentes anarquistas se hicieron cada vez más profundas. Ambos compartían el deseo de construir una sociedad más justa, pero imaginaban caminos completamente distintos para lograrlo. Las cartas, los artículos y los debates públicos reflejaban una tensión creciente que poco a poco comenzó a dividir a la organización. A pesar de todo, Marx seguía convencido de que aquellas discusiones formaban parte natural de cualquier movimiento vivo. Prefería un espacio lleno de desacuerdos sinceros antes que una aparente unidad basada únicamente en el silencio. Mientras esas disputas ocupaban buena parte de su tiempo, un acontecimiento inesperado volvió a cambiar el rumbo de la historia europea. En París, después de una serie de acontecimientos políticos y militares, los trabajadores asumieron durante un breve periodo el control de la ciudad. Aquella experiencia sería conocida más tarde como la Comuna de París. Para muchas personas representó un experimento extraordinario. Por primera vez, un gobierno compuesto principalmente por trabajadores
intentaba organizar la vida de una gran capital siguiendo principios completamente diferentes a los habituales. Nadie sabía cuánto duraría aquella experiencia, pero todos comprendían que estaban presenciando algo sin precedentes. Desde Londres, Marx siguió cada noticia con enorme atención. Leía periódicos de distintos países, intercambiaba cartas con personas que permanecían en Francia y trataba de comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Le sorprendía especialmente que aquellos acontecimientos no hubieran sido planificados por ningún gran teórico. La historia, una vez más, parecía avanzar por caminos propios, mucho más desordenados y complejos que cualquier esquema elaborado desde un escritorio. Aquello reforzó una idea que ya llevaba tiempo madurando. Las personas no cambian la historia siguiendo un guión perfecto, la transforman enfrentándose a circunstancias que casi nunca pueden prever completamente. Durante varias semanas la Comuna despertó enormes esperanzas entre quienes soñaban con una sociedad diferente. Se impulsaron reformas, cambiaron formas de organización y aparecieron iniciativas que intentaban acercar las decisiones políticas a la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, aquella experiencia también vivía rodeada de enormes dificultades. Las presiones militares aumentaban cada día, los recursos escaseaban y el aislamiento político hacía cada vez más difícil sostener el nuevo gobierno. Marx observaba todo aquello con una mezcla de admiración y preocupación. Comprendía que las buenas intenciones no siempre bastan cuando la realidad se vuelve extraordinariamente compleja. Finalmente llegó el desenlace que muchos temían. Las fuerzas gubernamentales recuperaron el control de París mediante una represión extremadamente violenta. Miles de personas murieron durante aquellos enfrentamientos y otras muchas fueron encarceladas, exiliadas o condenadas al silencio. La noticia impactó profundamente a Marx. Más allá de las diferencias que pudiera mantener con algunas decisiones tomadas durante la Comuna, veía en aquella derrota el enorme costo humano que podían alcanzar los conflictos sociales cuando desaparecía cualquier posibilidad de diálogo. Durante semanas permaneció escribiendo y reflexionando sobre aquellos acontecimientos, intentando comprender tanto sus aciertos como sus errores. A raíz de esa experiencia, redactó uno de sus análisis más conocidos sobre la Comuna de París. No lo hizo con el tono distante de un historiador que observa el pasado desde la comodidad del tiempo, sino con la sensibilidad de alguien que acababa de contemplar una tragedia protagonizada por miles de personas reales. Su reflexión no pretendía convertir aquellos hechos en una leyenda perfecta, también reconocía sus limitaciones, improvisaciones y contradicciones. Precisamente por eso aquel texto conservó tanta fuerza. No hablaba de héroes invencibles, ni de enemigos absolutamente perversos. Hablaba de seres humanos enfrentándose a decisiones extraordinariamente difíciles en circunstancias igualmente extraordinarias. Con el paso del tiempo, la organización internacional que había contribuido a construir comenzó a debilitarse. Las diferencias internas crecían, las tensiones políticas resultaban cada vez más difíciles de resolver, y muchos de sus miembros seguían caminos distintos. Finalmente, aquella experiencia terminó desapareciendo. Para algunos fue un fracaso evidente. Marx, sin embargo, la observó desde otra perspectiva. Sabía que muchas instituciones nacen, cumplen una función determinada y después dejan paso a otras nuevas. Lo importante, pensaba, no era únicamente la duración de una organización, sino las preguntas que conseguía sembrar y las relaciones que ayudaba a construir entre personas que, de otro modo, jamás se habrían conocido.
Al terminar aquella etapa, Marx ya no era el joven periodista que había recorrido Europa escapando de la censura. Tampoco era únicamente el autor de un libro complejo sobre economía. Poco a poco se había convertido en una figura conocida dentro de numerosos movimientos obreros e intelectuales. Aunque seguía viviendo con la misma sencillez de siempre, sin embargo, mientras su influencia continuaba creciendo más allá de las fronteras, su cuerpo comenzaba a recordarle silenciosamente que incluso las mentes más incansables tienen límites. Muy pronto tendría que enfrentarse a la batalla más difícil de toda su vida. Una lucha donde ya no bastarían los libros, los argumentos ni las palabras. Con el paso de los años, el cuerpo comenzó a presentar una resistencia muy distinta a la de su espíritu. Durante décadas, había vivido entre mudanzas, preocupaciones económicas, largas jornadas de estudio y noches interminables frente a montañas de manuscritos. Aquella disciplina, que en su juventud parecía inagotable, empezó a cobrar un precio inevitable. Los dolores se hicieron más frecuentes. La tos aparecía cada vez con mayor intensidad, y el cansancio dejó de desaparecer después de unas pocas horas de descanso. Sin embargo, quienes lo visitaban seguían encontrándolo rodeado de libros abiertos y hojas cubiertas de anotaciones, como si el paso del tiempo hubiera logrado debilitar su cuerpo, pero nunca su curiosidad. Las mañanas ya no comenzaban con la misma energía de años atrás. En ocasiones, necesitaba varios minutos para reunir fuerzas antes de abandonar la cama. Aún así, insistía en caminar hasta su escritorio. O, cuando la salud lo permitía, regresar una vez más a la biblioteca donde había pasado tantos años investigando. Los empleados del Museo Británico ya lo conocían como a un viejo compañero. Habían visto cómo aquel hombre de barba abundante ocupaba siempre un lugar parecido entre los estantes, rodeado de informes económicos y cuadernos que parecían multiplicarse sin descanso. Para muchos era simplemente un investigador obstinado. Muy pocos imaginaban que aquellas horas silenciosas terminarían influyendo en generaciones enteras. Mientras tanto, el mundo continuaba avanzando por caminos que a veces sorprendían incluso al propio Marx. Algunos movimientos obreros empezaban a obtener representación política mediante elecciones. En distintos países aparecían nuevas estrategias para reclamar derechos sin recurrir necesariamente a las insurrecciones que habían marcado décadas anteriores. Él seguía cada uno de esos cambios con enorme interés. Nunca dejó de revisar sus propias conclusiones a la luz de los acontecimientos. Comprendía que ninguna teoría permanece viva si se niega a dialogar con la realidad. Por eso continuaba leyendo periódicos de toda Europa, respondiendo cartas y analizando cada transformación con la misma atención que había mostrado durante toda su vida. Sin embargo, la mayor preocupación ya no procedía de la política ni de la economía. Se encontraba dentro de su propio hogar. Jenny, la mujer que había compartido con él los años de juventud, los exilios, la pobreza y las innumerables incertidumbres, comenzó a enfermar gravemente. Durante décadas había sostenido a la familia con una fortaleza extraordinaria, administrando los escasos recursos disponibles y ofreciendo serenidad incluso en los momentos más difíciles. Ahora era ella quien necesitaba cuidados constantes. Marx pasaba largas horas junto a su cama, leyendo antiguas cartas, recordando episodios de su vida en común y evitando aceptar una posibilidad que, en el fondo, ambos conocían demasiado bien. Cuando finalmente Jenny falleció, el golpe fue devastador. Más allá del dolor por la pérdida de su compañera, desaparecía también la persona que había acompañado silenciosamente cada uno de sus proyectos intelectuales. Ella había sido la primera lectora de muchos manuscritos,
la voz que señalaba cuando una explicación resultaba demasiado compleja, y la presencia constante durante todos los años de exilio. Quienes lo conocieron después de aquel acontecimiento afirmaban que algo cambió definitivamente en su mirada. Continuaba escribiendo y trabajando, pero ya no existía aquella energía apasionada que había caracterizado tantas etapas de su vida. El silencio empezó a ocupar un espacio cada vez mayor dentro de la casa. A pesar del sufrimiento, nunca abandonó completamente sus investigaciones. Los borradores de los siguientes volúmenes de su gran obra seguían acumulándose sobre la mesa. Había páginas llenas de correcciones, notas escritas al margen y referencias a nuevos estudios que todavía deseaba consultar. Engels insistía en que descansara más y redujera el ritmo de trabajo, pero conocía demasiado bien a su amigo para albergar muchas esperanzas. Marx llevaba toda una vida intentando comprender el funcionamiento de la sociedad moderna y le resultaba imposible aceptar que el tiempo comenzaba a agotarse antes de concluir aquella tarea que consideraba inacabada. Durante esos últimos años recibió numerosas cartas procedentes de distintos países. Algunos jóvenes revolucionarios buscaban orientación. Otros le preguntaban cómo interpretar los cambios políticos que estaban ocurriendo en Europa, o de qué manera podían aplicarse sus ideas a realidades muy diferentes de las que él había estudiado originalmente. Marx respondía siempre que la salud se lo permitía. Aunque evitaba presentarse como una autoridad infalible, repetía con frecuencia que ninguna sociedad podía entenderse copiando mecánicamente las experiencias de otra. Cada pueblo, cada época y cada contexto exigían un análisis propio antes de extraer conclusiones. Su estado físico continuó deteriorándose lentamente. Las enfermedades respiratorias, el agotamiento acumulado y las secuelas de tantos años de esfuerzo terminaron debilitándolo de manera irreversible. Ya no podía trabajar durante jornadas completas como en el pasado. Había días en los que apenas conseguía escribir unas pocas líneas antes de necesitar descanso. Sin embargo, incluso en esos momentos, conservaba intacta una costumbre que lo había acompañado desde la juventud. Siempre había un libro abierto cerca de él. Siempre aparecía una hoja donde anotar una nueva observación. Parecía incapaz de contemplar el mundo sin intentar comprenderlo un poco mejor. Finalmente, una tarde de marzo, mientras permanecía sentado en su sillón habitual, la vida de Karl Marx llegó silenciosamente a su final. No hubo grandes discursos, ni ceremonias solemnes, ni multitudes esperando frente a su casa. Murió con la misma discreción con la que había pasado incontables horas investigando entre los estantes de una biblioteca. Para muchos periódicos de la época fue apenas la noticia del fallecimiento de un pensador polémico que había vivido casi toda su existencia lejos de su país natal. Muy pocos sospechaban que las discusiones alrededor de sus escritos apenas estaban comenzando y que las décadas siguientes convertirían su nombre en uno de los más influyentes y controvertidos de la historia contemporánea. En el cementerio donde fue despedido, se reunieron solo unas pocas personas. Entre ellas estaba Friedrich Engels, quien tomó la palabra para recordar no únicamente al filósofo o al economista, sino al amigo con quien había compartido casi 40 años de trabajo, conversaciones y dificultades. Mientras muchos imaginaban que la historia de Marx terminaba aquel día, Engels comprendía perfectamente que ocurría exactamente lo contrario. Sobre el escritorio permanecían miles de páginas todavía sin ordenar, cuadernos llenos de anotaciones, esperaban convertirse algún día en nuevos libros. La tarea no había terminado, simplemente cambiaba de manos. Cuando regresó a la casa después del funeral,
Engels contempló durante largo rato aquellos manuscritos inacabados, conocía la letra irregular de su amigo, sus interminables correcciones, y la costumbre de dejar una misma idea repartida entre decenas de hojas diferentes. Ordenar aquel inmenso legado parecía una labor casi imposible. Sin embargo, también sabía que abandonar esos escritos habría significado dejar incompleta la obra de toda una vida. Sin hacer demasiado ruido, tomó la decisión de dedicar los años que le quedaban a revisar, organizar y publicar todo aquello que Marx ya no tendría oportunidad de concluir. Sin imaginarlo, estaba iniciando una nueva etapa donde el hombre desaparecería poco a poco, pero sus ideas comenzarían un viaje mucho más largo que cualquiera de los exilios que ambos habían conocido. Tras la muerte de Karl Marx, parecía que su historia había llegado a su última página. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Mientras su cuerpo descansaba bajo una sencilla lápida en el cementerio de Highgate, sus ideas apenas comenzaban un recorrido que él nunca alcanzaría a contemplar. Los manuscritos que había dejado sobre su escritorio seguían incompletos y muchos de sus textos eran conocidos únicamente por un reducido grupo de lectores. Nadie podía imaginar que aquel pensador, cuya vida había transcurrido entre exilios, dificultades económicas y constantes controversias, terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno. Friedrich Engels comprendió desde el primer momento que su responsabilidad apenas comenzaba. Durante décadas había acompañado a Marx en cada investigación, conocía la lógica con la que organizaba sus apuntes y era probablemente la única persona capaz de descifrar aquel inmenso conjunto de cuadernos llenos de anotaciones, correcciones y referencias cruzadas. La tarea resultó mucho más difícil de lo esperado. Muchas páginas estaban escritas a toda prisa, otras contenían únicamente esquemas incompletos y algunas desarrollaban una misma idea en distintos momentos de la vida de su autor. Ordenar todo ese material exigía casi la misma paciencia que había necesitado escribirlo. Mientras Engels trabajaba silenciosamente en aquellos manuscritos, Europa continuaba transformándose, el desarrollo industrial seguía avanzando, las organizaciones obreras crecían y numerosos partidos políticos comenzaban a incorporar parte del vocabulario que Marx había utilizado años atrás. Palabras como clase social, capital, trabajo o explotación empezaban a aparecer con frecuencia en periódicos, reuniones sindicales y debates parlamentarios. Poco a poco, sus conceptos abandonaban el ámbito exclusivamente filosófico para convertirse en herramientas utilizadas por personas que intentaban comprender los cambios que estaban viviendo en sus propios países. No todos interpretaban aquellas ideas del mismo modo. Algunos lectores encontraban en sus libros una explicación convincente sobre las desigualdades generadas por la industrialización. Otros consideraban que muchas de sus conclusiones eran excesivamente pesimistas o que subestimaban la capacidad del sistema económico para adaptarse. También aparecieron quienes utilizaban fragmentos de su obra para defender posiciones muy distintas entre sí. Engels observaba ese fenómeno con sentimientos encontrados. Por un lado, celebraba que los escritos de su amigo despertaran interés. Por otro, comprendía que ninguna idea permanece intacta cuando empieza a circular entre millones de personas con experiencias y objetivos diferentes. A finales del siglo XIX, el nombre de Marx ya era conocido mucho más allá de los pequeños círculos intelectuales donde había comenzado su trayectoria. En Alemania surgían importantes movimientos socialdemócratas que participaban en elecciones y obtenían representación parlamentaria. En Francia continuaban los debates sobre el legado de la Comuna de París.
En Inglaterra, algunos sindicatos encontraban en sus análisis nuevas formas de interpretar los conflictos laborales, incluso en lugares donde sus libros todavía resultaban difíciles de conseguir. Sus principales conceptos empezaban a difundirse mediante conferencias, periódicos y pequeños grupos de estudio organizados por trabajadores interesados en comprender mejor la sociedad en la que vivían. Mientras tanto, en un inmenso territorio situado mucho más al este, un joven revolucionario llamado Vladimir Lenin estudiaba con enorme atención las obras de Marx, leía sus textos durante el exilio, tomaba notas en los márgenes y trataba de adaptarlos a una realidad muy distinta de la que había conocido la Europa occidental. Aquella lectura terminaría influyendo profundamente en la historia del siglo XX. Sin embargo, también marcaría el comienzo de un fenómeno que Marx nunca habría podido controlar. Sus escritos empezarían a ser interpretados de maneras muy diferentes, algunas cercanas a su pensamiento original y otras profundamente alejadas de las circunstancias en las que habían sido concebidos. Con la llegada del siglo XX, las revoluciones, las guerras y las enormes tensiones políticas multiplicaron el interés por su obra. Tras la Revolución Rusa, el nombre de Karl Marx adquirió una dimensión completamente nueva. Sus retratos comenzaron a aparecer en edificios públicos, sus frases eran citadas en discursos oficiales, y muchas personas llegaron a considerarlo el principal referente intelectual de un nuevo modelo de organización política. Paradójicamente, el hombre que había pasado gran parte de su vida enfrentándose a toda forma de autoridad absoluta terminaba convertido, en algunos lugares, casi en una figura incuestionable. Aquella transformación habría resultado difícil de imaginar para quien siempre insistió en la importancia de analizar críticamente cualquier realidad. Al mismo tiempo, en numerosos países occidentales crecían las críticas hacia sus planteamientos. Intelectuales liberales, economistas y dirigentes políticos debatían intensamente sobre el alcance de sus teorías y cuestionaban muchas de sus predicciones. Sin embargo, incluso entre quienes rechazaban sus conclusiones, existía un reconocimiento implícito. Resultaba imposible ignorar la profundidad con la que había estudiado las transformaciones económicas del mundo moderno. Sus obras se convirtieron en lectura obligatoria para quienes deseaban defender sus ideas y también para quienes pretendían refutarlas con argumentos sólidos. Pocas figuras intelectuales lograron provocar un diálogo tan amplio entre partidarios y críticos durante tantas generaciones consecutivas. Con el paso de las décadas, los manuscritos, que en otro tiempo parecían destinados al olvido, comenzaron a traducirse a decenas de idiomas. Universidades de distintos continentes incorporaron sus textos a los programas de estudio. Investigadores analizaron cada uno de sus conceptos y nuevas generaciones de historiadores continuaron debatiendo sobre el alcance real de sus aportaciones. El hombre que alguna vez escribió casi en soledad dentro de una sala de lectura londinense terminaba siendo objeto de congresos internacionales, bibliotecas especializadas y miles de publicaciones académicas. La influencia de sus ideas ya no pertenecía únicamente al ámbito político, también alcanzaba la sociología, la filosofía, la economía, la historia e incluso la literatura. Sin embargo, cuanto más crecía su fama, más evidente resultaba una paradoja. Cada época parecía construir un Marx diferente. Algunos lo recordaban como un economista brillante, otros como un filósofo. Muchos lo presentaban como un revolucionario. Otros preferían destacar al periodista, al investigador o al exiliado que nunca dejó de formular preguntas incómodas.
Probablemente esa diversidad de interpretaciones explique por qué su figura continúa generando debates más de un siglo después de su muerte. Sus libros nunca ofrecieron respuestas sencillas para problemas complejos, más bien enseñaban una manera particular de observar la realidad, buscando siempre las causas profundas detrás de los acontecimientos visibles. Cuando Engels publicó los últimos volúmenes elaborados a partir de los manuscritos de su amigo, sintió que cerraba una promesa hecha muchos años atrás. Habían comenzado aquel viaje intelectual siendo dos jóvenes convencidos de que el conocimiento podía ayudar a comprender mejor el mundo. Ahora uno de ellos descansaba en el cementerio, y el otro concluía la tarea que ambos habían compartido durante casi 4 décadas. Sin embargo, ni siquiera entonces la historia estaba realmente terminada. Muy pronto llegaría un siglo marcado por revoluciones, guerras mundiales, enfrentamientos ideológicos y cambios tecnológicos que volverían a colocar el nombre de Karl Marx en el centro de las discusiones internacionales. Su legado estaba lejos de permanecer inmóvil, apenas estaba entrando en la etapa más impredecible de toda su existencia. Mientras avanzaba el siglo XX, el nombre de Karl Marx dejó de pertenecer únicamente a los historiadores o a los estudiosos de la economía. Sus ideas comenzaron a formar parte de uno de los enfrentamientos ideológicos más intensos de la historia contemporánea. Gobiernos enteros afirmaban inspirarse en sus escritos, mientras otros los señalaban como el origen de todos los males del mundo moderno. Su rostro aparecía en enormes carteles, monumentos y libros escolares, pero también en campañas políticas donde era presentado como el símbolo de aquello que debía combatirse. Resultaba una paradoja extraordinaria. El hombre que había dedicado buena parte de su vida a analizar críticamente la realidad terminaba convertido en un símbolo utilizado por personas que, muchas veces, jamás habían leído una sola página de sus obras. En algunos países, sus textos fueron transformados casi en documentos oficiales que debían aceptarse sin discusión. Esa situación probablemente habría sorprendido al propio Marx, quien jamás dejó de corregir sus investigaciones y de cuestionar incluso sus propias conclusiones cuando encontraba nuevos datos. Convertir un pensamiento en un dogma significaba, de algún modo, detener precisamente el ejercicio crítico que había guiado toda su vida intelectual. Mientras tanto, en otros lugares ocurría el fenómeno contrario. Bastaba mencionar su apellido para despertar sospechas, censura o rechazo inmediato. Su obra parecía dividir al mundo en dos grandes posiciones irreconciliables, aunque la realidad siempre fuera mucho más compleja que cualquier etiqueta política. Sin embargo, lejos del ruido de la propaganda y de los grandes discursos, muchos investigadores continuaban acercándose a sus escritos con una actitud diferente. Economistas analizaban sus estudios sobre las crisis financieras, sociólogos retomaban sus reflexiones acerca de las transformaciones sociales provocadas por la industrialización, historiadores encontraban en sus trabajos nuevas formas de interpretar el desarrollo de distintas civilizaciones. Incluso quienes discrepaban profundamente de sus conclusiones, reconocían la enorme capacidad que había tenido para formular preguntas que seguían resultando incómodas más de un siglo después. Esa quizá fue una de sus mayores virtudes. No obligaba necesariamente a compartir sus respuestas, pero hacía muy difícil ignorar las preguntas que planteaba. Con la llegada del nuevo milenio, ocurrió algo que pocos habrían imaginado décadas antes. Tras la desaparición de la Unión Soviética, muchas personas pensaron que el interés por Marx terminaría disminuyendo de manera definitiva. Sin embargo, la historia volvió a demostrar que rara vez sigue caminos previsibles. Las grandes crisis económicas de comienzos del siglo XXI
despertaron nuevamente la curiosidad por sus análisis sobre el funcionamiento del capitalismo. Librerías de distintos países comenzaron a registrar un aumento inesperado en las ventas de sus obras. Jóvenes estudiantes, profesores universitarios, trabajadores e incluso algunos empresarios decidieron regresar a aquellos textos escritos en el siglo XIX para buscar respuestas a problemas que parecían extraordinariamente actuales. La aparición de nuevas formas de trabajo también reabrió antiguos debates. Las plataformas digitales, los empleos temporales, la automatización y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transformaron profundamente la relación entre las personas y el mundo laboral. Muchos comenzaron a preguntarse si algunas de las reflexiones formuladas por Marx podían ayudar a comprender esos cambios. Ya no se trataba únicamente de fábricas llenas de humo ni de enormes máquinas de vapor. Ahora las herramientas eran algoritmos, aplicaciones móviles y sistemas capaces de organizar el trabajo de millones de personas desde una pantalla. El escenario había cambiado por completo, pero algunas preguntas seguían pareciendo sorprendentemente familiares. También el problema de la desigualdad volvió a ocupar un lugar central en numerosas sociedades. Mientras una parte del mundo alcanzaba niveles de riqueza sin precedentes, millones de personas continuaban enfrentándose a dificultades para acceder a una vivienda, una educación de calidad o un empleo estable. Economistas de distintas corrientes ideológicas debatían intensamente sobre las causas de esas diferencias y sobre las posibles soluciones. En medio de esas discusiones, el nombre de Karl Marx reaparecía una vez más, no siempre como una respuesta definitiva, sino como un recordatorio de que las relaciones entre economía, poder y trabajo continúan siendo cuestiones fundamentales para comprender cualquier sociedad. Resulta llamativo observar cómo una figura histórica puede adquirir significados tan distintos según la época. Para algunos, Marx sigue representando una esperanza de construir un mundo más justo. Para otros simboliza los peligros de determinadas experiencias políticas desarrolladas en su nombre. Hay quienes lo estudian exclusivamente como economista, mientras otros prefieren acercarse a él desde la filosofía, la historia o la sociología. Probablemente ninguna de esas miradas sea suficiente por sí sola. Como ocurre con muchos grandes pensadores, su legado está formado tanto por sus aciertos como por las controversias que todavía despierta. Comprenderlo exige algo más difícil que admirarlo o rechazarlo. Exige leerlo dentro del contexto histórico en el que vivió y, al mismo tiempo, dialogar críticamente con las preguntas que dejó abiertas. Quizá por eso, más de 100 años después de su muerte, seguimos hablando de él, no porque todas sus predicciones se hayan cumplido exactamente como imaginó, ni porque todas sus ideas hayan resistido intactas el paso del tiempo. Seguimos regresando a su obra porque dedicó toda una vida a intentar comprender un problema que continúa acompañándonos: ¿cómo se distribuye realmente la riqueza que una sociedad produce? ¿Qué lugar ocupa el trabajo dentro de nuestra existencia? ¿Es posible construir progreso económico sin dejar atrás la dignidad de millones de personas? Cada generación responde de manera distinta, pero las preguntas permanecen sorprendentemente vivas. Si algo enseña la historia de Karl Marx, es que detrás de cada gran teoría existe siempre un ser humano enfrentado a las mismas incertidumbres que cualquier otra persona. Fue un hijo que admiró a su padre, un esposo profundamente unido a Jenny, un padre que sufrió pérdidas irreparables, un amigo que encontró en Engels un compañero para toda la vida, y un investigador que pasó incontables jornadas intentando comprender un mundo que cambiaba con una velocidad extraordinaria. Antes de convertirse en un nombre escrito en monumentos o manuales universitarios,
Fue simplemente un hombre que nunca dejó de hacer preguntas. Tal vez ahí resida la parte más valiosa de su legado. Mientras esta historia llega lentamente a su final, resulta imposible no imaginar aquella sala silenciosa del Museo Británico, donde tantas veces permaneció inclinado sobre un escritorio cubierto de libros. Afuera, Londres seguía creciendo entre fábricas, carruajes y chimeneas. Dentro de aquella biblioteca, un hombre escribía convencido de que comprender la realidad era el primer paso para intentar transformarla. El tiempo siguió avanzando, los imperios cambiaron, las revoluciones llegaron y desaparecieron, las tecnologías modificaron nuestra forma de vivir, y el mundo continuó reinventándose una y otra vez. Sin embargo, algunas preguntas siguen caminando con nosotros, esperando nuevas respuestas en cada generación. Quizá esa sea la verdadera razón por la que Karl Marx continúa ocupando un lugar tan importante en la historia, no porque ofreciera la última palabra sobre el futuro, sino porque nos recordó que ninguna sociedad debería dejar de preguntarse quién se beneficia de aquello que construimos entre todos y quién termina pagando el precio de ese mismo progreso. Y así concluye nuestro recorrido por la vida de un hombre que pasó gran parte de su existencia lejos de su tierra natal, rodeado de libros, dificultades y preguntas que nunca dejaron de acompañarlo. Tal vez el tiempo cambie los nombres de las ciudades, las formas del trabajo o las herramientas con las que construimos el futuro, pero la curiosidad por comprender el mundo sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que posee el ser humano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si disfrutaste este relato y deseas seguir descubriendo la vida de otros personajes que transformaron el curso de la humanidad, te invitamos a acompañarnos en la próxima historia. Hasta entonces, que tengas una noche tranquila y que la historia siga despertando tu curiosidad, incluso cuando las luces se apaguen y el silencio vuelva a llenar la habitación.